Muy bien, bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta charla formativa, primera de este curso. Invitamos a Julio Parrilla Díaz y voy a hacer una pequeña presentación. Es de la comunidad de Atsis. Si alguien tiene interés en saber lo que significa o si no conoce lo que sea, luego le puede preguntar y tener más aclaraciones. Nació el 25 de marzo de 1946 en Ourense. En 1970, tras realizar sus estudios en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, obtuvo la licenciatura en Filosofía. En 1974, en la Universidad de Valencia, consiguió la licenciatura en Filosofía y Letras con especialización en Filosofía Pura. Luego, en 1977, obtuvo la licenciatura en Teología con especialización en Catequética por el Instituto Catequético de San Pío X, adscrito a la Universidad Pontificia de Salamanca. Su vida religiosa: en 1966 ingresó a la Congregación de los Salesianos, posteriormente en la comunidad de Atsis. Su ordenación sacerdotal fue el 30 de marzo de 1975 en Salamanca. Secretario general de la comunidad de Atsis unos cuantos años. En 1991 fue enviado como misionero a Ecuador, donde fue primeramente párroco de San Ignacio de Loyola de la iglesia de Portoviejo, consejero general de la comunidad de Atsis y responsable de las nuevas fundaciones de Atsis en América Latina. Posteriormente fue párroco de la Inmaculada de Iñaquito, en Quito, y allí fue donde yo le conocí. Juez del Tribunal de Apelación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, presidente de la Comisión de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Quito, delegado del movimiento de Atsis y presidente de la Fundación de Atsis en el Ecuador. Una tercera etapa de su vida, el episcopado. Fue nombrado obispo de Loja, en Ecuador, el año 2008. Posteriormente, obispo de Riobamba, también en Ecuador, el año 2013. Trabajó pastoralmente en varias parroquias de Salamanca. Presidente de la Comisión de la Pastoral durante 12 años de Cáritas y presidente de Cáritas Ecuador durante 12 años. En 2021 presentó la renuncia por razones de edad y se le aceptó la renuncia en ese momento. Desde el año 2021 vive en Salamanca, aunque todos los años va alguna vez a Ecuador, donde sigue siendo muy solicitado por sus charlas y ejercicios espirituales. Como obispo emérito en España, también vive dedicado a la predicación de retiros y ejercicios espirituales, especialmente a sacerdotes y vida consagrada. Tiene algunos libros publicados: Hijos y hermanos en torno a Jesús, el año 98, Extiende tu mano, el 2001, Amor extramuros, el riesgo de ser célibe, el 2004, Volver al primer amor, la renovación posible, 2006, Sobre el dolor y la compasión, desde el fondo de la quebrada, 2009, Mi esperanza lleva su nombre, 2021, y Sin que yo sepa cómo, de este año, ¿verdad? 2025, que tiene aquí y ha traído algunos, pues si alguien quiere después comprar algún libro de esos. Bueno, bienvenido Julio, como el señor Julio, como quieras, y te damos la palabra para que queremos escuchar el tema que te habíamos propuesto, ¿verdad? La esperanza en la vida religiosa. Gracias. ¿Puedes apagar este? Sí. Bueno, como ven, cuando hay así un currículum largo, lo más claro que queda es que este señor ya es muy mayor, porque para hacer tantas cosas como hemos hecho en la vida, pues quiere decir que tenemos muchos años. Bueno, lo primero, agradecerles, ¿no?, que me hayan invitado, porque creo que es una muy buena oportunidad y creo que es un privilegio el poder hablar y dialogar con la vida consagrada, y sobre todo en este tiempo, ¿no?, que es un tiempo de madurez en los años y en la experiencia. Yo agradezco que me hayan pedido que trate el tema de la esperanza a la luz del jubileo de la esperanza, ¿no?, porque creo que el tema de la esperanza pues está íntimamente ligado a la vida religiosa, a la vida consagrada.
pues si la vida religiosa pues significa algo en este mundo, en esta historia que nos toca construir entre todos, pues significa sembrar esperanza, ¿no? Esperanza y la certeza de que el reino pues ya está entre nosotros, ¿no? Por eso la pobreza, la castidad, la obediencia pues tienen un sentido, ¿no? Lo tienen desde ahí. Y que pues a pesar del pecado y de la muerte, pues que algún día pues viviremos en la plenitud del amor y en la plenitud de la paz. La esperanza pues siempre es un tema importante, ¿no? Siempre. Lo es para la antropología filosófica, lo es para la teología, pero la esperanza es un tema importante sobre todo para la espiritualidad. Una espiritualidad que no se apoye, que no se enraíce en la esperanza, pues es una pobre espiritualidad. Pero el tema de la esperanza también tiene mucha importancia en este momento, ¿no? En este momento, primero en que casi todos nosotros pues somos mayores, ¿no? Yo creo que cuando uno es mayor es cuando más esperanza tiene que tener, ¿eh? Cuando somos mayores, cuando el tiempo se acaba, cuando entramos en la penúltima vuelta de la vida, pues el tema de la esperanza es un tema importantísimo, ¿no? Porque nos toca, nosotros que hemos ocupado tareas, cargos pastorales, en fin, misiones, pues nos toca ahora no vivir del trabajo, sino vivir de la esperanza. Vivir de la esperanza. Lo es en este momento, que también socialmente es un momento de incertidumbre. Cuando hay incertidumbre, pues también hay que afilar bien el lápiz de la esperanza, ¿no? Y un momento también de polarización en el mundo. En mi casa siempre hay alguna hermana, algún hermano que cuando vemos el telediario pues refunfuña, ¿no? Y dice, pero ¿a dónde vamos? ¿Pero qué nos queda? Y sale por allí pues el señor Sánchez, el señor Feijóo, el señor Netanyahu, el señor Trump, el señor Putin y la madre que los trajo al mundo, y entonces pues claro, uno ve estas cosas en manos de quién estamos y parece que no hay esperanza, ¿no? Y dices, bueno, ¿y a dónde vamos con esta gente, ¿no? Antes decíamos a dónde vamos con este ganado y ahora hay que decir a dónde vamos con estos pastores, ¿no? Esta gente que nos lleva, que nos dirige. Quizá por eso también pues es un tiempo de esperanza. O sea, es curioso que en un contexto, en un escenario tan complicado y tan agresivo como el que estamos viviendo, pues la Iglesia se plantee un jubileo sobre la esperanza. Es una de esas ramalazos intuitivos que el Papa Francisco tenía, y creo que muy inteligente y muy oportuno el plantear un jubileo sobre la esperanza, y eso que no vio todo lo que nosotros estamos viendo ahora. Claro, resulta muy difícil afrontar con júbilo el jubileo si no se tiene esperanza, ¿no? Cuando no hay esperanza, la vida y la fe pues van perdiendo sentido. ¿Qué sentido tiene la vida consagrada sin esperanza, ¿no? ¿Qué sentido tiene la vida humana sin esperanza? En medio de la tempestad, pues un cristiano, un religioso,
tiene que ser peregrino de la esperanza y tiene que sembrar esperanza y cuidarla en el corazón del hombre, en el corazón de la historia, ¿no? Yo creo que esa es pues nuestra gran tarea, vivir en la esperanza y sembrar esperanza. Una persona como nosotros, consagrada, una persona mayor, una persona con experiencia, en fin, un religioso, una religiosa que viviera sin esperanza, ¿de qué sería testigo, no? ¿Testigo de qué? Si algo podemos decir al mundo, plantear hoy al mundo, es el tema de la esperanza. No se trata de alimentar solo un sentimiento, sino de preguntarnos qué aporte podemos hacer hoy los cristianos y qué aporte podemos hacer hoy los religiosos, los curas, a favor de la justicia. ¿Qué aporte podemos hacer? A favor de la equidad, a favor de la paz. Y adintra de la propia Iglesia, ¿qué aporte podemos hacer nosotros a favor de la comunión? A favor de la fraternidad, a favor del diálogo, a favor del discernimiento. Pues, como en tantos otros temas de la espiritualidad cristiana, pues conviene comenzar barriendo la propia casa. Seguramente cuando se reúnan estos señores a los que he citado, no te van a convocar. No. A lo mejor si te convocan no vas, no quieres ir. ¿Qué pintamos ahí? Pero en tu comunidad, en tu casa, en tu ciudad, en tu parroquia, en la congregación, en el medio en el que vivimos, posiblemente tenemos algo que aportar, ¿no? Fíjense, lo más importante en este momento de la vida no es que aportes ideas, aunque hayas tenido muy buenas ideas, aunque hayas sido una religiosa, un religioso brillante y que hayas ocupado puestos de responsabilidad en la congregación, en la iglesia. Yo creo que en este momento mi aporte mejor no es lo que yo pienso, aunque tengo que pensar para hablar, pero lo más importante es mi vida, lo que yo soy. El mejor aporte soy yo, mi persona. Trataré de reflexionar sobre estas cosas y de ofrecerles algunas pautas que nos ayuden pues, a profundizar en el tema de la esperanza. Y también que nos ayuden a profundizar en el tema del compromiso pues de ofrecer esperanza a nuestros hermanos y de ofrecer esperanza al mundo. Para cada uno de nosotros y para la Iglesia, pues el tema de la esperanza es hoy una tarea fundamental y es un catalizador de nuestra vida comunitaria y de nuestras tareas pastorales en la Iglesia. Yo ahora soy coadjutor en una parroquia en Salamanca, en un pueblecito cerca de Salamanca, y cuando me reúno con los hermanos presbíteros, con las religiosas, con los agentes de pastoral, en las reuniones de arciprestazgo, de zona pastoral, pues muchas veces surge esta inquietud, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Yo siempre digo que hacer, pues a lo mejor nos toca hacer poco, ¿no? Pero el mejor aporte no es lo que hacemos, es lo que somos. Es que yo viva en paz, que yo viva sereno, que yo viva contento, que yo viva feliz,
que yo viva, que yo viva, que yo rece, que yo trabaje y colabore en lo que pueda, que yo sirva, que yo visite, que yo acaricie, que yo visite a los enfermos, a la gente. De joven trabajé con los jóvenes, ¿no? Ahora ya me doy cuenta que con los jóvenes pues no tengo mucho que hacer. ¿Por qué? Porque los jóvenes no quieren salir con su bisabuelo. Y entonces pues es muy difícil, ¿no? A veces hablan un lenguaje que yo casi prefiero el quichua antes que escuchar a muchos jóvenes que no entiendo lo que dicen a veces. Y claro, yo digo, si yo no les entiendo, posiblemente ellos tampoco me entienden a mí. Y a mí me consuela el haber vivido, me consuela mucho, porque estoy muy feliz de la vida que tuve. No digo que no hubiera problemas, ¿eh? No digo que no hubiera momentos oscuros y crisis y dificultades, pero yo veo ahora, desde esta atalaya bermeja, veo mi vida y digo, pues confieso que he vivido, confieso que he vivido. Y me consuela mucho ver la película de la vida, ¿no? Claro, cuando tienes 20 años, pues vives de ilusiones. No se pueden imaginar con qué ilusión me fui yo al noviciado de los salesianos, porque fui salesiano unos años. Después nos metimos en la aventura de Atsis y hubo que sacar adelante la fundación. Pero me fui con una ilusión enorme. Cuando tienes 20 años vives de ilusiones. Cuando tienes 30 años, pues vives de proyectos, ¿no? Cuando tienes 40, 50, 60, pues vives del trabajo, de la acción pastoral, de los encargos, de las responsabilidades, ¿no? Claro, cuando ya tienes 70 años, pues empiezas a vivir de fe. Y cuando tienes 80, 90, pues vives de milagro. Esa es la realidad. Y ustedes dirán, pero nos van a dar prórroga, ¿no? A ver si le metemos el gol a Turquía. Pues no, no nos dan prórroga. O sea, llega un momento en que la película se acabó. Y no da para mucho más. Fíjense que en un minuto yo les cuento la vida, en un minuto. Porque es así, la vida es un minuto. Bueno, voy a tocar si me da tiempo y si se cansan pues me lo dicen y interrumpimos y no pasa nada. Pues 3 puntos. El primero, pues amar esta tierra rota y esta tierra redimida, rota y redimida. Hay que amarla, amar el mundo. Fíjense que nosotros fuimos educados en aquello de los enemigos del alma, ¿no? El demonio, el mundo y la carne. Bueno, yo creo que hay que amar el mundo, ¿no? El Concilio Vaticano II nos enseñó a amar el mundo, ¿no? La Gaudium et Spes nos enseñó a amar el mundo. Hay que amar esta tierra rota, redimida, la esperanza, que dicen siempre que es lo último que se pierde, pues puede ser simplemente un movimiento de sobrevivencia, un sentimiento de sobrevivencia. Para poder sobrevivir, pues tenemos que tener esperanza. Ante la dificultad, ante la adversidad, ante el dolor, ante el cáncer, pues tienes que alimentar la esperanza, porque si no, pues puede ser un sentimiento de sobrevivencia. Y claro, cuando es un sentimiento de sobrevivencia, la esperanza se confunde con la ilusión. Pero claro, decimos, de ilusiones también se vive, hasta que te das cuenta de que no se vive. Y entonces dices, de ilusiones no se vive. Eso es una ilusión, hija mía, búscate un novio mejor. De ilusiones no se vive. Algo que se confunde con la ilusión, con el deseo de que las cosas cambien, aunque a veces las razones para la esperanza
pues sean escasas, ¿no? Y claro, hay gente que tiene un carácter, un temperamento, unas actitudes ante la vida, que en medio de la dificultad sacan esperanza de donde no la hay. Pero no todos tenemos el mismo carácter, ¿no? Ni el mismo temperamento. Cuando nos metemos en el mundo de la espiritualidad cristiana, pues no solo hay que ir a los sentimientos, hay que ir al corazón del Evangelio, hay que ir a las palabras de Jesús, hay que ir a los gestos de Jesús, hay que ir a los milagros de Jesús. Jesús nos comunica algo fantástico, ¿no? Y nos lo comunica siempre, cuando somos jóvenes y cuando somos mayores. Nos comunica el propósito del amor del Padre. Nos comunica algo fantástico, que Dios tiene un propósito. Y como Dios tiene un propósito, pues Dios a Jesús le da un encargo. Propósito y encargo, pero es que el encargo que el Padre le dio a Jesús, también te lo ha dado a ti. Tú tienes el encargo que Jesús recibió, que el reino está cerca, la cercanía del reino, sembrado en el corazón del hombre, sembrado en el corazón de la historia. El reino está en el corazón del hombre y en el corazón de la historia. El reino está en tu corazón, porque en la superficie de tu vida a veces las cosas son muy contradictorias. Y en la superficie de la historia y de la vida las cosas son muy contradictorias. El cristianismo, pues es una religión que se enraiza en el corazón. El corazón tiene que estar puro, tienes que ser puro, aunque tengas mal carácter. Aunque seamos unos burros, aunque tengamos muchas dificultades, aunque tengamos defectos, y yo les diría, aunque tengamos pecados, porque lo más importante en la espiritualidad cristiana no son tus virtudes, y por tanto tampoco son tus pecados. La mayoría de nuestros pecados, de los nuestros, la mayoría, son una birria de pecados. Yo cuando confieso y me encuentro con un pecadazo, digo, ¡qué maravilla, Dios mío! Por fin un pecado como Dios manda. Pero la mayoría de los pecados que cometemos, pues son auténticas chorradas, ¿no? ¿Saben lo que es más importante? Lo más importante es que Dios te ha elegido. Eso es lo más importante. Y como te eligió, te quiere. Y es como la novia que elige a un hombre como marido. Como lo eligió, lo quiere. Y si no lo quiere, lo aguanta. Pero claro, el amor aguanta mucho. El problema es cuando no hay amor. Jesús recibe un encargo que hay que sembrar en el corazón propio, en el mío. ¿Para qué? Pues también para que lo pueda sembrar en el corazón de los demás. El encargo de Jesús es nuestro encargo, y el encargo se traduce en un proyecto. Y ese proyecto, pues es un proyecto de esperanza. Jesús nos da la esperanza, el fundamento, la base, la raíz de la esperanza está ahí en el corazón de Jesús, de corazón a corazón, del corazón del Padre al corazón del Hijo, del corazón del Hijo a nuestro corazón. Jesús es la fuente de nuestra esperanza.
Pero hay algo más que no podemos olvidar, y es que nosotros somos hijos de esta tierra. No solo somos hijos de Dios, somos hijos de esta tierra. Y a la hora de cumplir el encargo, pues tenemos que sembrar en la tierra la esperanza del reino. Y yo creo que esto es lo que podrá así, a la larga, cambiar el mundo. Que el mundo descubra que hay un encargo, un proyecto de esperanza. Porque cuando el mundo tenga esperanza, y una esperanza activa, viva, pues el mundo vivirá de otra manera. Pero ¿ustedes creen que si tenemos esa esperanza, vamos a vivir de otra manera? Viviremos como hemos vivido siempre. Como viven en Gaza, como viven en Ucrania, como viven en el Congo, como viven en Sudán, como viven en tantos sitios. Dicen que en este momento, declaradas y no declaradas, hay 54 guerras en el planeta, sin contar las guerras de tu casa. Y para esto acampó Jesús entre nosotros, para comunicarnos el proyecto de Dios, el encargo de la esperanza del reino. Para eso se acampó Jesús. Y también para eso acampamos nosotros, ¿no? En el poco rato que hemos estado juntos, unos cuantos hermanos y hermanas me han dicho: ah, usted estaba en Ecuador, yo también. Ah, yo estaba en el Brasil. Ah, yo estaba en Chile. Y ah, yo estaba... ¿A qué hemos ido allí? ¿A comer papaya? Hemos ido allí a anunciarle a la gente la esperanza del reino, y muchas veces en medio de grandes dificultades. Nuestras, sí, pero sobre todo de la gente, porque a la gente le faltaba mucho, y a mí no me faltaba nada. Claro, ya no comes la empanada de shoubas que hacía tu madre, comes papaya, y comes mango, y comes guineo, que está riquísimo. ¿A qué fuimos? A sembrar esperanza. Si estuvimos en América tantos años, algunos, y no sembramos esperanza, ¿qué hicimos? Bueno, lo primero, cuando hablamos de esta tierra rota, pues es decir que somos hijos de esta tierra. Cuando Jesús recorre los caminos, las aldeas de Galilea, pues no solo predica, claro que predica, es una de las actividades fundamentales de Jesús, y yo creo de un sacerdote, ¿no? Pero creo de cualquier cristiano, ¿no? Cualquier cristiano es predicador. A lo mejor no de la palabra, pero sí del ejemplo de la vida. Pero Jesús no solo predica, Jesús acaricia las heridas de los pobres, y Jesús siembra en sus corazones, contempla su vida con ojos empáticos y con ojos de misericordia, con ojos compasivos. Para anunciar el reino hay que amar el mundo y hay que amar su historia. Claro, no un mundo perfecto, un mundo impecable, porque ese no existe. Ya va siendo hora de que amemos a los pecadores, ¿no? Sino un mundo por construir, un mundo por liberar. Así es el mundo siempre está por construir, siempre está por liberar. Como decía el cantautor, pues es el tiempo de los intentos. ¿Ustedes conocen esa canción? El tiempo de los intentos.
Es una canción preciosa para la poscomunión. Bueno, este es el tiempo de los intentos, es el tiempo de la siembra paciente, que es una imagen muy bíblica, muy evangélica. Es el tiempo de la fe, este es el tiempo de la fe. Desde que Jesús asciende al cielo, es el tiempo de la fe y es el tiempo de la esperanza. Si miramos el mundo con ojos compasivos, pues nos daremos cuenta de muchas cosas importantes. Nos daremos cuenta de que hay muchas vidas rotas, muchas vidas truncadas, muchas vidas fallidas, vidas inhumanas, muertes inhumanas. Y comprenderemos que la compasión pues es algo más que un sentimiento de pena. Mucha gente reduce la compasión al sentimiento de pena. Ay, pena, penita, pena. La compasión requiere pues la capacidad de ponernos en el lugar del otro. Eso significa compasión sin pathos. La capacidad de sufrir con el otro, la capacidad de ponerme en su lugar. Y esa es la dificultad. Sentir pena, a veces hasta necesitamos sentir pena. Yo no sé ustedes, pero yo, no es porque sea mayor, sino porque siempre he sido así. Así me parió mi madre. Soy muy llorón. Soy muy llorón. Y a veces veo cualquier cosa y ya la lagrimita se me cae y empiezo a tragar la saliva gorda. Pasan esas cosas, ¿verdad? Pero la compasión es la capacidad que tú tienes de ponerte en el lugar del otro, no solo de sentir pena. Es la capacidad de comprometerte, de entregar la vida. Eso es la compasión, la entrega de la vida. Jesús tuvo compasión. ¿Por qué? Porque se puso en nuestro lugar, carne de nuestra carne, vida de nuestra vida, y entregó la vida. Ante la fuerza destructiva del pecado, del dolor, de la muerte, las personas pues necesitamos ser recuperadas. Necesitamos ser reconocidas y amadas. Y cuando tú no eres reconocida, cuando tú no eres recuperada, cuando tú no eres amada y sientes que no te quieren y que les importas un pepino, pues tu vida es una desgracia. Todo encuentro humano y humanizador tiene que ser un encuentro pascual, porque la Pascua nos habla de esto, de la capacidad que Dios tiene de recuperarnos y pasar de la muerte a la vida. Todo encuentro humano pues tiene una dimensión luminosa, una dimensión pascual. Recuerden ese encuentro, que es un encuentro privilegiado, precioso, del hijo pródigo con su padre. La necesidad del hijo, eso es fantástico, ¿no? ¿El hijo vuelve desinteresadamente? No. El hijo no era listo, era un estúpido, era un necio, que malgastó el dinero. Pero tenía buena memoria, se acordaba cómo se comía en casa de su padre. El hijo vuelve también por interés. ¿Y tú? ¿Por qué has vuelto? Pues muchas veces también por interés. Porque si no volvemos, ¿a dónde vamos a ir? Si es lo único que tengo. Una comunidad chueca y paticoja. Pero es la única que tengo. Si voy a las monjas de enfrente, no me reciben ya. Todos tenemos nuestros intereses, ¿no? Y el hijo, pues vuelve por interés, ¿no?
Pero la parábola es más que eso. La parábola es también la decisión de volver. Es fantástico que el hijo tenga esa decisión. Y ese verbo, volveré, pues es un verbo precioso, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos pasa igual, bueno, hasta aquí he llegado, se acabó esto, hasta aquí he llegado. Pero recuerden sobre todo en ese texto de Lucas 15, recuerden sobre todo esa paciencia perseverante del Padre, porque es una paciencia perseverante. Yo conozco algunos padres que hace tiempo que si el hijo vuelve le dirían, mira a la Meca, inclínate, y le darían una patada en el culo, que no lo mandan a la Meca, lo mandan a Tegucigalpa. Es una parábola de esperanza que atraviesa el corazón del hijo, pero es una parábola de esperanza que atraviesa el corazón del Padre. Una esperanza pues que siempre culmina en la experiencia del encuentro y que siempre culmina en la experiencia del abrazo. Cuando esto ocurre, los límites que nos impone la fragilidad humana pues no tienen tanta importancia. Importa sobre todo el motivo de la esperanza, que la esperanza se convierta en un nuevo motivo, en una motivación en tu vida. Fíjense que padre e hijo utilizan la misma palabra, lo que pasa que en distinto tiempo verbal. El hijo dice, volveré. Y el padre dice, volvió. Cuando el padre habla con el otro hermano, le dice, porque tu hermano volvió. Tu hermano volvió. Fíjense que esa es la estructura de la bula Spes non confundit, de convocatoria del año jubilar. Esa parábola pues es siempre fundamental, ¿no? Yo no sé ustedes, pero yo la habré predicado, no exagero, cientos de veces. Porque cuando tú vas desmenuzando la parábola, te das cuenta que ahí, en esa parábola, está toda la condición humana. En la figura del hijo, en la figura del padre, en la figura del que se queda, en la figura de los cerdos, en la figura de los amigotes, en la figura de las mujeres, en la figura de todo. Ahí está la vida. El encuentro con Dios pues siempre va acompañado de otros encuentros. El encuentro con nosotros mismos, el encuentro con nuestros hermanos, con la tierra que pisamos, con la realidad a veces dura que nos toca vivir. Y solo entonces pues descubrimos que hasta qué punto la decisión de volver, el camino de vuelta, el abrazo del Padre, hasta qué punto eso puede redimirnos. Cuando uno vive en clave de esperanza, pues uno descubre que las tormentas que acaecen en el propio corazón pues forman parte de un todo semejante, la tierra, los hermanos, los pobres. Hay que saber interpretar los gritos de los pobres, de los hermanos, de la tierra. Los gritos de la tierra son muy ruidosos. Los gritos de los hermanos a veces son muy silenciosos. Hay hermanas que gritan callándose. Y abres más fácilmente una botella de vino que la boca de la hermana. Porque el silencio también es una defensa, ¿no?
Si aplicamos esto hoy a nuestro mundo, pensemos en la guerra de Gaza, pero pensemos en una guerra silenciosa, no tan silenciosa, pero es una guerra terrible, que es la guerra comercial. El tema no es cuánto va a ganar Trump. El tema es cómo esta guerra comercial de los aranceles va a empobrecer a tantos países ya pobres. Es una guerra terrible. Pensemos en las migraciones, en el refugio, en las políticas migratorias. Pues nos daremos cuenta hasta qué punto la fe pues nos obliga a cambiar de perspectiva. Cuando inicia su pontificado en Washington, Trump puede celebrar todas las misas que quiera, pero no es cristiano. Y si lo es un mal cristiano. Lo suficientemente malo como parecer que no lo es. No se puede hacer sufrir tanto a la gente. Y solo para ganar poder, para ganar dinero. Pues nos daremos cuenta cómo tenemos que cambiar de perspectiva y comprometernos en la construcción de otro mundo, de un mundo humano, pues hasta convertir en hermano al que es diferente. Porque, oye, que seas hermano de tu hermano, eso hacen también los gentiles, ¿no? Que seas hermano del amigo y el enemigo. Y Jesús dice, amarás a tus enemigos. Y digo yo, Señor, mándale un WhatsApp a Netanyahu. Mientras sea más importante el poder, la geopolítica, el mercado, la macroeconomía, la concentración de la riqueza, cuando todo eso es más importante que las personas, pues el mundo roto seguirá roto. Y si no rompe por un lado, rompe por el otro. Bueno, pues esta era la primera cosa. La segunda cosa que les quería decir respecto a esto de amar la tierra rota es que para escuchar, porque claro, hay que escuchar, pues hay que saber algo muy importante en la vida de una persona, es saber quién habita tu corazón. ¿Quién habita tu corazón? Es decir, tener claro tu yo más auténtico. Porque el que habita tu corazón es el que te aclara si estás viviendo en tu yo más auténtico o en el yo más superficial. Siempre los carismas han desarrollado determinadas sensibilidades y algo pues que yo creo que en gran parte se lo debemos a los fundadores, ¿no? Ellos nos ayudaron a la luz del Espíritu pues a descubrir nuestra propia identidad, nuestro yo más auténtico, ¿no? Pienso que referido siempre a Jesús, pues la fidelidad al carisma pues es lo que mejor afianza nuestra esperanza, ¿no? La conciencia de ser hijos amados del Padre, elegidos por Dios desde el comienzo de los tiempos, no por nuestros méritos, sino por la misericordia de Dios. Descubrir el corazón habitado por un amor mayor, pues es siempre el primer paso en el camino espiritual. Si tú no descubres tu amor mayor, ¿qué espiritualidad vas a alimentar?
Solo entonces pues comenzamos a adentrarnos en el camino de la vocación, a preguntarnos qué quiere Dios de nosotros. Así, en la medida en que nosotros mismos seamos mujeres y hombres de esperanza, pues podremos ser motivo de esperanza para los demás. Un cura que no tiene esperanza, un cura triste, un cura más raro que un perro verde, ¿qué va a predicar? ¿Ustedes creen que va a poder comunicar la esperanza del reino? Solo así los demás, si somos capaces de descubrir el amor mayor, los demás serán capaces de darse cuenta. Este hombre, esta mujer es célibe, no tiene un hombre en su vida, no tiene una mujer en su vida. Pero no me pides que te lo explique, porque no te lo sé explicar, pero tiene un amor mayor. La gente tiene que intuir esto, ¿no? Que nosotros tenemos amores mayores, que tú tienes un amor mayor. Para dar esperanza, pues necesitamos saber quién habita nuestro corazón, no quién está de paso. Porque en la vida de las personas hay mucha gente de paso, y a veces la que está de paso eres tú. Cuidado, cuidado. Nuestro amor es para siempre. Claro, hoy tenemos una fuerte presión social, cultural, y eso empuja a muchas personas, nos empuja a nosotros mismos, ¿no? E empuja también a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, pues a buscar la identidad, pues en otras latitudes, en otras cosas. Los estudios, las responsabilidades, los cargos, los destinos, los proyectos personales, o el éxito social, o el éxito institucional. Claro, la cosa funciona, hermanas, hermanos, de otra manera. Funciona de otra manera. Frente al mundo del éxito humano, lo fantástico pues es descubrir que Dios nos ama y que Dios espera algo de nosotros, aunque seamos pues unos pobres hombres y seamos unas pobres mujeres. Pero yo sé quién habita mi corazón. El proyecto de Dios siempre nos libera de la tiranía del yo. Nos abre a los valores cristianos de la vida interior, de la fraternidad. Nos abre a caminar con los pobres. Hoy muchos religiosos y religiosas, sacerdotes y cristianos, pretenden ser luz para el mundo, pues apoyándose muchas veces más en la ideología que en la fe. Yo creo que apoyarse más en una ideología que a veces incluso hasta contradice la fe, social, política, cultural, yo creo que es una gran equivocación. En la época de San Juan Bosco no existían estos planteamientos de las ideologías y tal. No digo que no existieran las ideologías, pero no existían como planteamiento político y cultural. Pero claro,
cuando Don Bosco empieza fundando los primeros colegios y escuelas profesionales en Turín, pues había salesianos fantásticos, gente con una capacidad de entrega, de cariño a los jóvenes, de servicio enorme. Pero había, como siempre, otros que no. Y claro, lo de siempre, mientras Don Bosco andaba por las calles de Turín, recogiendo a los chavalitos, todo era maravilloso. Cuando fundan las primeras escuelas, ya la cosa deja de ser tan maravillosa, porque ya había otros intereses y otras necesidades, y los salesianos se miraban unos a otros. Yo soy licenciado, tú no. ¿De qué hablas si no sabes nada? Anda, 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 vete a la cocina, que no se te queme la leche. Esas cosas pasaban, y entonces algunos se volvieron un poco resabiados, sabiondos. Y entonces Don Bosco, el pobre, también lloraba, se le caían las lágrimas, y decía: Signore, pietà, molto Dante, ma poco Dio. Y a veces nos creemos que nosotros podemos evangelizar a base de Dante y tomante. ¿Y Dio? ¿Dónde queda? ¿Cuál es el amor mayor? ¿Cuál es el amor mayor? Yo creo que pensar que hoy la fuerza de la ideología puede permitirnos evangelizar me parece una equivocación. No digo que no haya ideología, porque en el fondo yo les estoy expresando una ideología también, pero no es mi amor mayor. Lo más importante es la persona, lo más importante es el dolor y lo más importante es tu caricia, que tú aprendas a acariciar la herida de tu hermano. Conste que, claro, Jesús casi siempre se dirige a gente con un corazón roto, cansado, agobiado. Sus palabras, sus signos, sus milagros, pues ¿qué nos recuerdan? Pues nos recuerdan que nosotros podemos no pensar, podemos amar de forma diferente, promoviendo el mundo de la espiritualidad personal, de la vida interior, cuidando a los hermanos, recreando la tierra, con infinita paciencia, acariciando las heridas y tocando el corazón. El Evangelio siempre, si ustedes se dan cuenta en las parábolas del sembrador, siempre el Evangelio está más preocupado de la siembra que de la cosecha. Siempre. De hecho, el sembrador es un inútil, ¿eh? Pues miren ustedes que no perdió semilla, perdió muchísima, porque echaba semilla a lo loco. Entre espinos, en el camino, entre piedras. ¿Pero qué te pasa? ¿Estás virojo o qué? Mira dónde siembras. A Jesús eso no le importaba. Opportune et importune, a tiempo y a destiempo, en toda parte. Y de las 5 partes, perdió 4. ¿Dónde está el éxito? Bueno, pues acabó el punto primero, ahora voy a pasar al punto segundo, si ustedes quieren.